Bienvenidos a Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social donde debatimos temas de las ciencias sociales, del contexto nacional, internacional, salud, economía y en esta oportunidad también, por supuesto, vamos a hablar del trabajo social. Vamos a conversar con la profesora Carmen Lamón sobre la creación del Colegio de Trabajadores Sociales de Venezuela y su importancia. Saludos a la profesora Sara Vera, que se acaba de unir a esta transmisión. Gracias por participar en Jueves de Academia. Les habla la profesora Jennifer García, soy la directora de la Escuela de Trabajo Social y hoy vamos a estar conversando con Carmen Lamón. Le doy la bienvenida a las personas que se están conectando, a nuestros profesores, egresados. Gracias por unirse a esta transmisión. Saludos a la licenciada Gabriela Alvarado, que se acaba de unir a esta transmisión, egresada de la Escuela de Trabajo Social. Es un gusto contar con ella. También fue consejera estudiantil ante el Consejo de Escuela de Trabajo Social. Gracias por incorporarse a esta actividad. En el marco del Día Nacional del Trabajo Social, hemos concebido trabajar varios temas. Esta mañana estuvimos conversando con tres egresados, tres generaciones, el profesor Absalón Méndez, la licenciada Indy Pacheco y la licenciada Yuri Martins, sobre el trabajo social. En este momento vamos a conversar sobre la creación del Colegio de Trabajadores Sociales de Venezuela y su importancia, con la profesora Carmen Lamón, quien ha estado activamente participando desde hace varios años en esta actividad. Haciendo esfuerzos para la creación del Colegio de Trabajadores Sociales de Venezuela. Estamos esperando que se una a la transmisión la profesora Carmen Lamón. Y mientras tanto, doy la información de esta actividad que todos los jueves realizamos a través de Instagram Live, @trabajosocialtk. Un espacio académico para debatir diversos temas de las ciencias sociales, por supuesto del trabajo social, de economía, salud, educación, contexto nacional, contexto internacional. Este espacio ya alcanza los 2 años. Este año vamos a tener 2 años de transmisión. Saludos a la licenciada Girley Duque, quien es egresada de la Escuela de Trabajo Social. Por cierto, un orgullo para nosotros porque fue el promedio más alto de la facultad de su promoción. Ella egresó recientemente y realmente ese momento lo recordamos con mucha satisfacción. Estamos esperando, ya llegó la profesora Carmen Lamón, vamos a contactarla en este momento para comenzar entonces con nuestra actividad. Saludos a todos, gracias por incorporarse. Ya le enviamos la invitación a la profesora para que se una al espacio. Buenas tardes, profesora. Bienvenida. Muy buenas tardes, profesora Jennifer. Gracias por aceptar nuestra invitación y por estar con nosotros en Jueves de Academia. Bueno, el placer es mío. Creo que tiene un ruido. Pero bueno, lo que decía era que estoy muy agradecida por la invitación. Para mí es un honor compartir este espacio, que la Escuela de Trabajo Social es parte de mi vida, de mi formación, de mi ejercicio profesional y pues en conmemoración del Día del Trabajador Social, más todavía. Muchas gracias a todos los colegas que se conecten para escuchar esta interesante y controvertida información sobre el colegio, la conformación del Colegio Nacional de Trabajadores Sociales. Sí, bueno, profesora, ya se están uniendo varias personas. Tenemos docentes, tenemos egresados de la Escuela de Trabajo Social y voy a pasar a presentarla para dar inicio a nuestra actividad. La profesora Carmen Lamón es docente e investigadora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, es egresada de la Escuela de Trabajo Social y también es egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, es abogada. Actualmente está cursando la especialización en gestión de talento humano en las organizaciones
y además la especialización en Derecho del Trabajo y Derecho Procesal Civil. Además ha realizado estudios en docencia universitaria, en salud pública y en gerencia de servicios de la salud. Actualmente, aparte de desempeñarse como docente de la Escuela de Trabajo Social, también es jefa del Servicio de Trabajo Social del Hospital Vargas de Caracas. Ha tenido una importante actividad en materia gremial como miembro de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Venezuela, miembro de la Red Interinstitucional de Trabajo Social, REDITS, y también coordinadora del Consejo Directivo de la Comisión Electoral Provisional para la creación del Colegio de Trabajadores Sociales de Venezuela, miembro del equipo organizador del Encuentro Científico de Trabajo Social. Entre sus áreas de investigación se encuentra la intervención casuística, el voluntariado, también ha sido asesora de pasantías universitarias, facilitadora de distintas actividades educativas, imparte la asignatura Legislación Social. Bueno, profesora, sin más preámbulos, ya tenemos muchas personas conectadas y queremos entonces nuevamente darle las gracias por aceptar nuestra invitación, darnos esta información tan importante para los trabajadores sociales en el marco de la semana donde hemos decidido conmemorar nuestro día, que se celebró el 29 de enero, este sábado. Hoy tuvimos una actividad muy importante que está disponible en el canal YouTube Trabajo Social UCB con el profesor Absalom Méndez, la licenciada Indy Pacheco y la licenciada Yuri Martins. Ya la pueden consultar en el canal Trabajo Social UCB. Entonces, bueno, ahora sí, sin más introducciones, más preámbulos, le doy la palabra para que entonces nos comente sobre este importante tema de la creación del Colegio de Trabajadores Sociales de Venezuela y su importancia. ¿Cómo no? Bueno, vamos a intentar resumir lo que ha sido la ley de ejercicio, la conformación de la comisión electoral y la importancia del colegio, porque este es un tema bastante largo, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer un resumen. Yo no me voy a ir a la parte histórica porque creo que eso ya otros docentes y otros profesionales lo han tratado, sino me voy a dirigir a los artículos específicos de la conformación del colegio y algunos artículos importantes de la ley, así como lo que se logró durante el proceso de ejercicio de la Comisión Electoral Provisional y cuál es su importancia y, bueno, en qué panorama o en qué momentos estamos ahora, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que la Ley de Ejercicio del Trabajo Social, como ustedes saben, se sancionó el 5 de agosto del año 2008 y salió en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el 19 de septiembre del año 2008. La Gaceta Oficial es la 39.020 y a nosotros no se nos puede olvidar. Entonces, yo siempre digo, ¿verdad?, que la creación del colegio empieza por las disposiciones transitorias, porque allí es donde se dicen cuáles son los pasos para la conformación del colegio. Entonces, bueno, esta ley tiene 8 capítulos, 43 artículos, 3 disposiciones transitorias, pero que aunque son 3, tiene una implicación muy importante para que se pueda conformar el colegio, ¿no? Y dentro de, bueno, de esos artículos que nosotros tenemos allí, están todo lo que se refiere al ejercicio profesional, a lo que es la organización gremial, es decir, el colegio, las sanciones, los deberes y derechos de los trabajadores sociales. Pero vamos a aclarar entonces, ¿verdad?, qué es un colegio profesional. Y un colegio profesional es una corporación de derecho público. Así está reglamentado jurídicamente, ¿verdad? Es una corporación de derecho público de carácter gremial, integrada por quienes ejercemos alguna profesión en particular y suelen estar amparados por el Estado venezolano. Los miembros son llamados asociados, los miembros de los colegios. Su finalidad no solamente es la ordenación del ejercicio profesional y la representación exclusiva de sus miembros, sino que además el colegio debe velar por el buen cumplimiento de la labor profesional, que exista una buena práctica.
además, ¿verdad? En nuestro país, la colegiación o los colegios están consagrados en la Constitución, en el artículo 105 de nuestra Constitución, donde dice que la ley determinará las profesiones que requieren títulos y las condiciones que se deben cumplir para ejercerlas, incluyendo la colegiación. Quiere decir que nosotros no podemos conformar un colegio, ¿verdad? O no es el colegio que tiene los requerimientos del Estado venezolano si nosotros no conformamos un colegio por mandato de ley. Hago esta aclaratoria porque hay muchas personas que dicen, bueno, pero existe el Colegio de Trabajadores Sociales, ya existía, o existe la Asociación de Trabajadores Sociales o cualquier otra organización, digamos, de tipo gremial. ¿Qué es lo que sucede con esto? Esas organizaciones que preexisten antes de la aprobación de la Ley de Ejercicio del Trabajo Social fueron asociaciones civiles. Todas son asociaciones civiles que se crearon para llenar ese vacío de la inexistencia de la ley. Además, recuerden que el Colegio de Trabajadores Sociales antecede a nuestra Constitución, el colegio tipo asociación, y bueno, son asociaciones civiles que están legalmente establecidas. Podemos decir que su configuración es la de un colegio profesional, porque como les explicaba, en nuestro país los colegios profesionales son consideradas corporaciones y se crean por mandato de ley. De hecho, en ese sentido se han hecho pues algunas transformaciones de diferentes colegios, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, en nuestra ley de ejercicio, en el artículo 18, dice que el Colegio Nacional de Trabajadores Sociales y Trabajadoras Sociales es una organización profesional con personalidad jurídica, patrimonio propio de carácter público, científico, humanístico y comunitario. Eso es lo que dice nuestra ley. Hay personas también que, por ejemplo, nos preguntaban siempre, ¿cómo se llama el colegio? El colegio se llama como dice la ley. Nos guste o no la ley, el colegio se llama Colegio Nacional de Trabajadoras Sociales y Trabajadores Sociales. Así se llama, como lo dice la ley. No se llama Colegio de Trabajadores Sociales de Venezuela, no, como lo dice la ley. Y eso nosotros no lo podemos cambiar, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros poder llegar a la conformación del colegio, en esas disposiciones transitorias, está establecido cómo debemos llegar hasta la conformación del colegio. Entonces, debíamos crear una comisión electoral provisional que debía configurarse o conformarse por representantes de 4 organizaciones preexistentes. Esas 4 organizaciones preexistentes son la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, el Colegio Nacional de Trabajadores Sociales de Venezuela, la Red Latino, Iberoamericana y Caribeña de Trabajadores Sociales y el Frente Nacional Bolivariano de Trabajadores Sociales. Entonces, bueno, por allí ya empezaron las primeras situaciones que son difíciles de conformar, porque son 4 organizaciones completamente distintas, con intereses distintos y que además tenían como objetivos distintos a los que se pueden establecer para conformar un colegio. Porque, por ejemplo, yo no quiero hablar de ninguna organización o de ninguna persona en particular, pero si yo, por ejemplo, hablo de la Red Latino, Iberoamericana y Caribeña, eso era una organización que sus afiliados eran de otros países, no necesariamente tenían que ser trabajadores sociales, se afiliaban mediante mecanismos online y pues no tenía como la esencia para la configuración de un colegio. Sin embargo, como el profesor Barrantes, que lamentablemente ya falleció, era el presidente de esa organización y estuvo participando en la conformación, en lo que fue la aprobación de la ley, presentó unos proyectos y todas estas cosas, pues en ánimos de inclusión se incluyeron esas 4 organizaciones que eran las que representaban en ese momento
estaban llevando a cabo los proyectos para la aprobación de la ley, ¿no? Entonces, es difícil. Otra de las cosas que uno analiza allí es que, por ejemplo, en ese momento que se conformó la ley de ejercicio, en el año 2008, existía el Frente Nacional de Trabajadores Sociales Bolivarianos, de hecho, más no de derecho, o sea, no estaban conformados, no tenían todavía unos estatutos, un acta, no, ellos todavía no se habían configurado. Se configuraron legalmente en el año 2010, pero bueno, estas son las situaciones que nos encontramos con el nacimiento de la ley. O sea, desde el momento que nació la ley tiene esas debilidades, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué debía hacer esa comisión electoral provisional? Esa comisión electoral provisional debía redactar su reglamento de funcionamiento, iniciar un proceso de inscripciones de afiliados y afiliadas, convocar a la conformación de los colegios estadales y regionales y organizar las elecciones nacionales, estadales y regionales. Esto representaba un trabajo importantísimo, importantísimo, porque nosotros empezamos desde cero. Digo nosotros porque dentro de la comisión electoral yo participé en representación de la asociación y bueno, conformamos un grupo que tratamos de darle la configuración de cómo es el colegio de acuerdo a la ley de ejercicio. Y fue un proceso bastante difícil. Entonces, bueno, en esa camino nos encontramos, bueno, con algunas situaciones bastante difíciles para poder llegar al objetivo. Sin embargo, yo lo digo, yo no estuve en el proceso de aprobación de la ley, lo seguí muy de cerca, de hecho desde el día que la aprobaron, y no es que estoy conforme con la ley, creo que ningún trabajador social, ninguno, está conforme con lo que se aprobó. Sin embargo, bueno, es la ley que tenemos. ¿Qué hacer? Conocerla. Conocer la ley porque creo que nosotros como trabajadores sociales tenemos esa importante responsabilidad, y cuando yo escucho hablando a muchos colegas sobre la ley de ejercicio y lo que ha sido todo este proceso, hay bastante desconocimiento y eso a veces nos hace errar en algunas cosas. Entonces, de todo este proceso, nosotros logramos conformarnos el 21 de septiembre del año 2011. Y este proceso se dio gracias a que empezamos a hacer un encuentro, ¿verdad?, que iniciamos en el Hospital Vargas de Caracas, y trabajamos con la asociación. Inmediatamente pues despertamos como esa necesidad de la creación del colegio, y fueron los propios colegas quienes empezaron a solicitar que por favor se hiciera todo el proceso para la conformación del colegio, a pesar de que la ley, pues como ustedes saben, dice que son 30 días para que se conformara esta comisión electoral provisional. Nosotros en el año 2010 iniciamos ese proceso, y hasta el año 2011 se logró a través de la comisión de gremios del CNE que asistieran las 4 organizaciones, y finalmente nos conformamos y nos juramentamos en el Salón Naranja de la UCB. Cada organización nombró 5 representantes. Durante ese tiempo es innegable, fue difícil. A veces las organizaciones, cada una tiene sus propios intereses, más estamos en un momento histórico aún bastante difícil en el tema político, y eso, aunque no lo querramos, permea la organización y lo que el profesional va a lograr más en ese momento, pues en ese momento en que la situación política y la ideología política es muy álgida. Entonces, bueno, logramos conformarnos, y por supuesto se hicieron muchos logros, con muchas limitaciones, pero se lograron algunas cosas bastante, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso entró gente a la comisión electoral, había gente que vivía muy lejos, porque se quería, lo que se quiere siempre es que haya una representación nacional.
no solamente en el colegio, sino que en la comisión también tuvieron una representación nacional, y así lo asumieron las organizaciones y nombraron personas que vivían en el estado Zulia, en Yaracuy, en el estado Anzoátegui, o sea, entonces era difícil, ya para ese momento era difícil. Nosotros logramos redactar el reglamento, pues con contradicciones, dificultades, pero se logró redactar el reglamento de funcionamiento, que después tuvo que ser reformulado porque no lográbamos los objetivos bajo las normas que inicialmente se le habían dado. Luego efectuamos un proceso de inscripción de afiliados y afiliadas. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, los que nos conformamos como comisión electoral acá en Caracas, ¿verdad? Como Comisión Electoral Nacional, viendo que teníamos muchas trabas y que era demasiada gente, porque éramos 20 personas conformando la comisión electoral, 5 representantes de cada organización, nosotros decidimos nombrarlos no, hacer la asamblea, y que durante la asamblea los profesionales de cada estado que acudieran a la asamblea nombraran 4 representantes. Y ellos ya sabían cómo era el proceso, porque siempre se hacía una discusión previa, se hacían los contactos en los estados, y empezamos a ir a todos los estados a explicar cómo era el proceso de afiliación y cuáles eran las normas que nosotros debíamos cumplir, porque nosotros tenemos que plegarnos a las normas electorales establecidas en el país y establecidas en la normativa de gremios, de elección de gremios y sindicatos. O sea, nosotros no podemos ir a libre albedrío, todo tiene una normativa. Entonces, luego que logramos conformar estas comisiones, ¿verdad? Se conformaron casi todas en los estados. Realmente viajé a casi todo el país, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, en los estados andinos, hubo la colega Madeleine Barrientos Beltrán, que es del estado Zulia, y ella por supuesto estuvo en el Zulia creando su comisión, y ellos tenían un sistema, digamos, bastante avanzado, porque ya tenían un colegio y decidieron con el mismo colegio conformarse allí. Entonces, bueno, estuvo Madeleine por los estados andinos y por el estado Zulia, y salvo muy pocas excepciones, no visité algunos estados del país. Se lograron conformar, estuve siempre acompañada de algunos colegas como Aurimer Mesa, Fidel Jaramillo, Argelia Castillo, Alberto Tobar, y empezamos a entender cuando estábamos dentro de la comisión que no podíamos tener divisiones como organización, sino que teníamos que trabajar juntos y trabajar para que el colegio se creara de esa manera. Entonces, bueno, logramos todos los estados que no pudieron conformar la comisión electoral se regionalizaron. ¿Qué quieren decir esto? Bueno, que unimos unos estados con otros, porque eso está establecido así en la ley. De hecho, aquí en el área metropolitana, o mejor dicho, lo que es Miranda, Distrito Capital y Vargas, habíamos decidido hacer un colegio regional, porque los colegas, o sea, trabajamos siempre juntos de la mano, y tenemos a la Gran Caracas, que bueno, tiene los municipios del estado Miranda. Otros que no lograron conformarse fue el estado Barinas, pero lo regionalizamos con Trujillo, y unas colegas allá importantísimas que hicieron un proceso muy rápido de afiliación. El estado del Tamacuro se regionalizó con el estado Bolívar, y ya teníamos todo preparado para llevar a cabo el proceso de elección. ¿Qué pasa? Que hay muchas limitaciones. ¿En qué sentido? Que bueno, nosotros trabajamos con recursos propios. Entonces, la gente me pregunta, Carmen, ¿pero por qué no podemos hacer las elecciones, por ejemplo, en Caracas o en algunos estados? Bueno, porque la ley nos dice que nosotros debemos organizar las elecciones nacionales, regionales y estadales. ¿Por qué no podemos hacerlas de manera individual? Porque el colegio, cuando se conforme y se elijan sus representantes, va a tener unas atribuciones, y esas atribuciones tienen que ver con la máxima autoridad del colegio, que es la Asamblea Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Sociales, y esa asamblea se conforma con representantes de todo el país, de todos los colegios, digamos, estadales o regionales del país.
Entonces, nosotros tenemos que hacer un proceso de elecciones a nivel nacional, igualito como si fueran unas elecciones de la Asamblea Nacional, de alcaldes, de gobernadores, pero para nuestro gremio. Eso pues hace muy difícil. Entonces, nos tenemos que guiar siempre por la Constitución, por la Ley del Poder Electoral, por la Ley de los Procesos Electorales y por la Gaceta Electoral de las normas que regulan los procesos electorales de gremios y colegios profesionales. Si nosotros no cumplimos con ese proceso electoral tal como está establecido allí, el colegio no puede cristalizarse, ¿no? Ahora, dentro de lo que es la ley de ejercicio, pues nació con algunas limitaciones que todos creo que conocemos y que si no la conocen, de verdad yo los invito a leerse la ley, a estudiarla como debe ser, y entonces, bueno, encontramos algunas limitaciones. Sin embargo, como yo lo digo, es la ley, está allí y teníamos que tratar de sacar ese proceso adelante, porque por lo menos, bueno, existe la ley, antes no existía, ahora existe, ¿no? Tratar de sacarle la parte positiva. En ese sentido, bueno, hay posiciones extremas, hay quienes dicen, no, la ley no sirve para nada, hay otros que dicen, bueno, vamos a verla, hay quienes dicen que ni siquiera la van a conocer porque la ley no sirve, pero yo creo que nosotros responsablemente, nos guste o no, tenemos que conocer la ley de ejercicio, porque, bueno, es la ley y se supone que debería cumplirse independientemente de que nos guste o no. Esa ley y todas las leyes obedecen a una situación política, ideológica en un momento determinado, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las limitaciones que nosotros encontramos, ¿verdad? Vamos a buscarlo aquí porque lo tengo bien. Primero, el desconocimiento de esta ley y el desconocimiento del proceso de elecciones de los profesionales de trabajo social. Eso es una limitación importantísima. Lo otro, bueno, allí nos metieron una camisa de fuerza 4 organizaciones completamente distintas, con objetivos distintos, que fue muy difícil llegar a acuerdos. Sin embargo, bueno, como ustedes ven, sí se pudo avanzar en algunos aspectos, ¿no? Yo, que si me preguntan a mí qué hubiese considerado yo hubiese dicho, bueno, ahí lo que tenían que decir era que el colegio únicamente, el colegio tipo asociación, nombrar una comisión electoral y se adaptara a lo que estaba. Porque ¿qué originó esto? Pugnas entre los colegas, intereses distintos, porque entonces todo el mundo se veía no como 4 organizaciones, sino como 4 partidos políticos que todos querían tener unos postulados para que fueran las autoridades del colegio, en ese momento álgido. No sé cómo estará la situación ahorita porque tenemos un tiempo de pausa, ¿no? Entonces, también, ¿qué ocurría? Nosotros nos nombraron como comisión electoral a 5 representantes de cada organización, pero después de eso no tuvimos el apoyo de esas organizaciones. Nosotros empezamos a trabajar por nuestra cuenta, que por un lado fue positivo porque nos deslastramos un poco de la situación política y nos empezamos a ver como profesionales, como colegas, pero por otro necesitábamos el apoyo económico, que nos dieran digamos, ese respaldo de estar pendiente, de hacerle seguimiento a lo que pasaba, de hacerle seguimiento a lo que estaban haciendo los representantes de cada organización dentro de la comisión electoral. Y eso nos faltó. Un punto importante, la falta de recursos económicos. Nosotros no teníamos recursos económicos. A veces se pedía con la inscripción en el registro electoral una colaboración, entonces bueno, eso eran 2 bolívares, 3 bolívares y por ahí se lograba sacar algunas copias y comprar algunas cosas, pero lo que eran los viajes, las publicaciones en prensa, todas esas cosas salían de nuestro bolsillo. Entonces eso fue una parte importante, no teníamos ni transporte ni logística de ningún tipo. En ese momento que nosotros estábamos trabajando era un poco más fácil, pero dada la situación económica del país, se fue deteriorando y llegó un momento que ya no pudimos sacar de nuestro bolsillo para seguir financiando la comisión electoral.
la falta de interés de los profesionales. Esa era otra cosa. Nosotros nos dedicábamos, hicimos una gran cantidad de jornadas de inscripción, no solamente aquí en Caracas, los colegas que estaban en representación en las regiones también hicieron una cantidad de procesos de inscripción y no era la respuesta la adecuada. Lo otro es que la gente pensaba que cuando nosotros los inscribíamos en la Comisión Electoral Provisional era que le estábamos dando un número de colegiación, por supuesto para tener un orden y además porque lo exigía el CNE. Nosotros teníamos un código que le dábamos a cada trabajador social cuando se inscribía, pero ese código era un código de registro en la Comisión Electoral Provisional, no en el colegio. Entonces la gente siempre estaba confundida. Lo otro es que, bueno, en nuestra ley se incorporaron dos profesiones en una misma ley. Y esto ha sido uno de los puntos más álgidos de la ley de ejercicio. Porque, bueno, fue algo que ocurrió a último momento, no se esperaba, y dentro de nuestra ley de ejercicio, en el artículo 5, también están contemplados los profesionales en gestión social para el desarrollo de lo local. ¿Qué ocurrió acá? Bueno, nuestra profesión tenía una historia. Cuando nosotros hablamos de un colegio profesional, por lo general es un colegio que va a ser integrado por licenciados, por abogados, por licenciados en contaduría, por licenciados en enfermería. Y la mayoría de las veces no se toma en cuenta ni siquiera los técnicos superiores universitarios. Y eso, si nosotros revisamos la historia, es una situación que ocurrió también con los técnicos superiores, con los técnicos medios en trabajo social, porque es una ley de ejercicio profesional. Entonces, cuando nosotros buscamos que es profesional, entonces ya es una formación universitaria y todo. Entonces, existe esa limitación. Y si ustedes buscan esa epistemología de la palabra profesional, los técnicos superiores ni siquiera podían hacer antes diplomado, porque se decía que eso era para los profesionales que estaban 5 años en una universidad. Entonces eso sucedía cuando introdujeron otros proyectos de ley. Por ejemplo, el Colegio de Trabajadores Sociales de Venezuela introdujo algunos proyectos de ley y siempre habían esas limitaciones. En esta inclusión, en este reconocimiento de nuestra historia, en el artículo 5 de nuestra ley de ejercicio están incluidos los bachilleres asistenciales, están incluidos los técnicos superiores, los licenciados en trabajo social y los profesionales en gestión social para el desarrollo de lo local. Entonces, bueno, allí teníamos un doble problema, porque resulta que los profesionales de gestión social para el desarrollo de lo local tienen 2 niveles, un técnico superior y los que sí son licenciados en gestión social para el desarrollo de lo local. ¿Qué es lo que sucede allí? Que no estaba el nombre del técnico superior, porque ellos le colocaron 2 nombres distintos a la primera parte de la carrera, y luego entonces los licenciados en gestión para desarrollo de lo local. Eso fue otro debate que tuvimos que consultar en la comisión, en la dirección de gremios del CNE, y nos recomendó que los teníamos que incorporar porque eran profesionales de la misma carrera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Yo sé que este tema es difícil para nosotros aceptarlo, pero hay que estudiar un poco la situación y conocer qué es lo que está pasando, no solamente en Caracas, sino a nacional. Caracas no es Venezuela. Entonces, fíjense, aquí hay situaciones difíciles, porque primero, no fueron los gestores sociales los que pidieron estar en nuestra ley de ejercicio. A ellos los incluyeron en nuestra ley de ejercicio. Ni siquiera se había graduado la primera promoción de gestores sociales cuando se promulgó la ley de ejercicio del trabajo social. Y ustedes deben saberlo, y yo creo que todo el mundo lo reconoce, los que estuvieron en el momento de la discusión de la ley. Ese fue el costo político de la aprobación de la ley de ejercicio del trabajo social.
Entonces, bueno, ellos fueron incluidos allí, eso generó pugnas entre los profesionales de trabajo social y los profesionales de gestión social. Y esa diferencia que hubo entre los profesionales de gestión social y nuestro gremio, no era únicamente nosotros en rechazo de estos profesionales, sino ellos también, porque ellos crearon un movimiento para crear su propia ley de ejercicio, que avanzaron muchísimo, avanzaron mucho. ¿Qué fue lo que pasó? Que en ese momento cambió la Asamblea Nacional y no tuvieron como el impulso político desde la Asamblea para que se les aprobara la ley, pero muchos de ellos estaban agrupados y yo tuve la oportunidad de hablar con ellos directamente y la situación es distinta. Nosotros los vemos a ellos como que no, se metieron en nuestra ley y todo esto, pero eso en todos los estados no es así, porque recuerden, sociales, tenemos 5 universidades o instituciones que forman trabajadores sociales. Una es la Universidad Central de Venezuela, la Universidad del Zulia, la Universidad de Oriente, el Colegio Universitario de Caracas, ahora UNESCA, y una institución privada que se llama IUTEMBI, que es el Instituto de Tecnología Mario Briceño Iragorri, que forma técnicos superiores tanto en el estado Trujillo, que es su sede central, como en el estado Lara. Y ¿qué pasaba? Antes, ¿verdad? Los profesionales venían y se formaban acá, o los estados regionales que estaban cerca del estado Lara, Yaracuy, se formaban en Lara, y otros profesionales que estaban cerca del Zulia se formaban en el Zulia y podían hacer esos viajes, las universidades tenían transporte. Pero eso ya no es así, es sumamente difícil el traslado. De hecho, durante los viajes que nosotros hicimos, cuando fuimos al estado Apure, donde las distancias son muy largas, donde pues ya no hay formación de trabajadores sociales, si mal no recuerdo habían 5 trabajadores sociales y todos los demás eran licenciados en gestión social o técnicos superiores, en planificación de proyectos sociocomunitarios, que es el nivel técnico que se le da a la carrera de gestión social en la Universidad Bolivariana. Entonces, en esas realidades, los trabajadores sociales y los gestores sociales no tenían las pugnas que tenemos nosotros aquí en Caracas. Y yo sé que van a salir detractores y me van a decir de todo, pero yo tengo que contar la realidad de lo que yo viví durante los viajes que hice y que es una realidad que nosotros estudiamos y que es palpable. Lo otro que yo digo es que tenemos que reflexionar de cómo podemos hacer que sea práctico ese proceso. Y se ha dado, y ni siquiera es con la ley de ejercicio del trabajo social, porque los gestores sociales no lograron su ley. Yo creo que ellos tienen su movimiento, ellos también no les gusta celebrar el Día del Gestor Social el 29 de enero como nosotros, porque no se sienten identificados. Ellos propusieron otra fecha para su Día Nacional, pero eso era un grupo que estaba organizado también aquí en Caracas y que, por ejemplo, llegó a Carabobo, algunos estados, pero en otros estados no veían ellos esa diferencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros lo que debíamos tratar de hacer con la ley, si no se reforma, ¿verdad?, es que en la ley no se hizo la diferencia de las dos profesiones. Ah, bueno, mira, están los dos aquí porque no somos los únicos que estamos juntos. Los antropólogos y los sociólogos comparten la misma ley. Los ingenieros y los arquitectos comparten la misma ley de ejercicio. ¿Qué es lo que pasa? Que cada uno tiene sus funciones y cuál es su ámbito de actuación. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, las mismas instituciones han venido dando algunos cambios. Por lo menos yo hablo por mi experiencia. En el Ministerio de Salud, donde a veces a los gestores sociales le daban cargos de trabajadores sociales, ya existe un manual de descripción de cargo con código propio para los gestores sociales y los trabajadores sociales. Es decir, que ellos ya no van a tener por qué tener un cargo de un trabajador social, sino que ellos van a tener sus propios códigos y sus propios cargos. Entonces yo creo que si nosotros revisamos un poco, ¿verdad? Si nosotros revisamos, ¿mediante qué se puede solucionar eso? Bueno, si no hay una reforma, que es lo que algunos de los profesionales quieren, entonces mediante el reglamento pudiéramos
establecer las diferencias entre las profesiones y qué es lo que debe hacer cada una. Allí en este sentido, y me extiendo porque, bueno, fue todo el proceso que se vivió con la incorporación de los dos profesionales, ahí la gente le daba la interpretación que quería. Algunos decían que como en el artículo 8 y en el artículo 7 se hablaba de que eran únicamente los trabajadores sociales los que podían firmar los informes sociales, entonces los gestores sociales no. Entonces había otro grupo que decía que no, que ellos sí podían firmar, porque al estar calificados en el ejercicio, para el ejercicio en el artículo 5, estaban calificados para todo lo que contemplara la ley. Por eso es que es importante que el colegio se conforme, porque el colegio es el que va a tener la potestad de reglamentar o de llevar a cabo el proceso de reglamentación de la ley. Yo con esto no estoy diciendo que yo estoy conforme con lo que se hizo, pero nosotros tenemos que buscar las estrategias para darle la respuesta a las situaciones que se han presentado durante este tiempo. Yo estoy preocupada porque con esta situación que hemos tenido, ¿verdad? Y ya les dije cuáles son las instituciones que forman trabajadores sociales, va a llegar un momento en que algunos estados no van a tener trabajadores sociales, no va a haber una nueva formación, no va a haber una generación de relevo. Y desde que nosotros hicimos los últimos afiliaciones o censos, hasta este momento los trabajadores sociales mayores ya han fallecido, algunos se han jubilado, están fuera del país. Entonces, bueno, esas son las situaciones que más bien nosotros tenemos que ir atacando y tenemos que ir viendo cómo lo podemos hacer, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que trabajo y gestión social es lo mismo, no es lo mismo. Y la mejor manera de saberlo es ir al pensum de la carrera e investigar cuál es el pensum de nosotros. Yo no soy enemigo de ningún gestor social, ellos son profesionales, le dieron su título universitario y están dentro de la ley de ejercicio. En ese sentido, estamos obligados a aceptarlos dentro de la conformación del colegio porque están establecidos allí y ellos cumplieron con los mecanismos legales para la obtención de su título universitario. Bueno, no sé, yo me extendí, no sé ni cuánto tiempo llevo. Entonces, pero ya va, déjenme terminar. Entonces, bueno, además es un trabajo que nosotros compartíamos con todas las responsabilidades de trabajo, ¿cómo le digo? Nosotros no teníamos un fuero sindical para dedicarnos exclusivamente a esto, y esto es un trabajo fuerte. Había incumplimiento de las responsabilidades que se asumían, y algo muy importante, muy importante, la estructura que se le dio al Colegio de Trabajadores Sociales es muy difícil de manejar, porque nuestra ley, en lo que se refiere a la conformación del colegio y la estructura del colegio, es una copia de la ley de los consejos comunales. Entonces eso tiene una conformación, una estructura horizontal, completamente horizontal, y no tiene una estructura jerárquica, por lo que se hace mucho más difícil la toma de decisiones y, bueno, una cantidad de situaciones que devienen allí, ¿no? De lo que es la conformación del colegio. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el colegio? Empezando, porque va a tener muchas. Elaborar el reglamento de funcionamiento de la ley de ejercicio del trabajo. Eso es una atribución que se le está dando al colegio. Elaborar el código de ética, los estatutos sociales y el acta constitutiva del colegio, el reglamento de funcionamiento del colegio, el reglamento de honorarios mínimos, y procurar obtener una sede y realizar todo lo que son los enlaces institucionales. Entonces, es una tarea bastante comprometida y ardua que van a tener las autoridades del colegio que se conforme. Por eso nosotros no podemos conformar el colegio nada más en Caracas, no tienen que hacerse unas elecciones a nivel nacional, porque como lo dije, la Asamblea de Trabajadores Sociales, que es la máxima autoridad del colegio y es a la que deben asistir todos los representantes de los diferentes colegios del país, son los que van a decidir sobre todas estas responsabilidades que tiene que asumir el colegio en el momento de su creación.
¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, hay una parte importante, nosotros llegamos a hacer la afiliación de los trabajadores sociales, se avanzó, la última comisión electoral que se eligió fue la del Estado Sucre, si mal no recuerdo el 3 de julio del 2015, ellos lograron ponerse al día, se hizo todo lo que fue el proceso de afiliación, pero nosotros tenemos que cumplir con un cronograma electoral. Es decir, cuando nosotros decimos vamos a tener elecciones para conformar el colegio, entonces inicia con un proceso de inscripción que tiene que durar mínimo 30 días porque así lo exige la ley. En el caso de nosotros es mucho más difícil porque cuando existe el colegio profesional las inscripciones son constantes y esa es la data electoral. Nosotros no, nosotros tuvimos que crear la data electoral y si se retoman esas actividades tenemos que continuar con esas actividades, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un proyecto electoral, publicarlo, entonces pasamos por diferentes etapas que todos tienen unos días determinados y cronometrados y los tenemos que cumplir, un proceso de impugnación, proceso de presentación del registro electoral, presentación de las postulaciones, actas de postulaciones, admisión o rechazo de los postulados. Y nosotros tenemos que llevar un buen proceso electoral porque podemos tener una impugnación de elecciones durante ese proceso. ¿Qué es lo que digo yo un poco para cerrar? Porque como les digo, este tema es difícil y sería muy álgido, ¿no? Que nosotros tenemos que examinar qué es lo que es más conveniente para el gremio. Porque si nosotros en este momento decidimos, bueno, vamos a impulsar una reforma de la ley de ejercicio, tenemos un doble riesgo. Una, que bueno, que la reforma sea lo que queremos, y la otra es que sea mucho peor de lo que muchos ya se piensa, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que pensar qué es lo más viable y qué es lo más conveniente para el gremio. ¿Por qué es importante la creación del colegio? Bueno, porque es el que nos va a representar como profesionales, además es el que va a regular el ejercicio, que eso es importantísimo porque en este momento más que nunca se está desarrollando un intrusismo en nuestra profesión y en algunos casos por desconocimiento avalados por los mismos trabajadores sociales. Eso está sucediendo a diferentes niveles. Entonces nosotros tenemos que aprovechar más bien este momento en que el trabajo social está teniendo una proyección, en que el trabajo social se está abriendo a campos en empresas privadas, en el que el trabajo social es prioritario en ONG y fundaciones, que se le ha dado una cara, ¿verdad?, distinta al trabajo social, que se han abierto otros ámbitos para darle esa proyección y no para que validemos un intrusismo ni para que validemos otro montón de circunstancias inadecuadas y llenar a nuestra profesión más de personas que no están aptas para el ejercicio, no están calificados, pero que en aras de una mal entendida inclusión, entonces ahí sí vamos a dejarlo y eso no puede ser. Entonces, nosotros necesitamos nuestro colegio porque necesitamos la reivindicación profesional del ejercicio y la defensa de nuestros derechos en colectivos, no individuales, que también es importante porque la ley vale de manera individual. Defensa ante diversos entes, garantías de sanciones del ejercicio ilegítimo y una mala praxis, permisos gremiales para eventos, intervención en la formación académica y el fortalecimiento de las escuelas de trabajo social, participación en concursos y bajo cumplimiento de requisitos. O sea, los profesionales en la administración pública se ascienden por concurso y tiene que haber un representante del colegio allí que garantice que se haga de buena forma. Unificación de criterios para el ejercicio. Participación legítima y legal en los convenios y contratos colectivos. Nosotros no tenemos una representación en la discusión de los contratos colectivos, a pesar de que se ha aceptado a la Asociación de Trabajadores Sociales, no pueden firmar esos convenios, no son firmantes porque no tienen la representación. El colegio, para que pueda participar en la discusión de convenios y contratos colectivos, debe estar inscrito tanto en el Seguro Social como en el Ministerio del Trabajo. Entonces nosotros no tenemos esa representación. Estar federados de manera internacional y estar representados en esas organizaciones.
unas alternativas de seguridad social como lo tienen todos, un pre de trabajadores sociales donde nosotros podamos verificar si la persona realmente es trabajadora social o no, que se haga un trabajo con los ministerios y todas las instituciones públicas donde los representantes del colegio digan que no cualquiera puede ejercer el trabajo social, que no están calificados, porque hay una cantidad de personas que están haciendo un ejercicio ilegítimo de nuestra profesión. Bueno, defensa de nuestros derechos legales, realizar unas elecciones como corresponde y sobre todo dar fuerza de crecimiento y respeto a nuestra profesión, bueno, pudiera nombrar muchas otras. Bueno, quedo abierta a las preguntas, me disculpan, no sé cuánto tiempo me llevé, pero este es un tema que se tiene que trabajar en múltiples etapas. Gracias, profesora. Realmente estamos acá precisamente conectados para escucharla, así que no se preocupe por el tiempo porque lo tenemos reservado para eso. Sí, hay una serie de preguntas y comentarios. Se lo voy a ir leyendo como de dos en dos y así poder avanzar. Porque bueno, sí estamos cercanos a la hora de transmisión, pero estamos acá pendientes de esos comentarios y de esas preguntas. Quería también aprovechar para saludar a un conjunto de personas que he logrado identificar a medida que se van conectando y que agradezco por participar en esta transmisión en vivo, a la licenciada Argelia Castillo, a la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas, APUFAT, a la licenciada Indy Pacheco, a la licenciada Rubri, a los profesores Luis Crespo, que aunque no son trabajadores sociales, son docentes de la Escuela de Trabajo Social y están interesados en todos estos temas. También al licenciado Fidel Jaramillo, al profesor Gustavo Maiz, a los estudiantes José Manuel y Viannelis, a Dani Guzmán, egresado, los amigos de Servicio Social Venezuela, a la licenciada Marlibe Gómez y a la licenciada Naile Ríos, que es de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Venezuela. Entonces, bueno, voy a ir leyendo las preguntas y los comentarios, que hay muchísimos. La primera que tengo acá a la mano es: en la recolección de datos de los agremiados, ¿consiguieron una importante cantidad de bachilleres en trabajo social? No, realmente no. Los trabajadores sociales ingresaron como bachilleres era hasta el año 1990, está establecido en la ley. La mayoría de esos profesionales ya se profesionalizaron, o son técnicos superiores o licenciados, pero bachilleres en ejercicio hay todavía, pero quedan muy pocos. Entonces, aprovecho esta pregunta para decirles que a pesar de que se respeta, ¿verdad?, y que tenemos allí diferentes niveles de profesionales, la profesión ha sido progresiva, o sea, ha ido avanzando. Empezó por las escuelas municipales, pasó por el bachillerato, técnicos superiores, bueno, primero licenciados, después sí salieron por el colegio universitario los técnicos superiores, pero ha sido progresiva porque la mayoría de esos trabajadores sociales se ha ido profesionalizando. Y esa es la idea, reconocer a las personas que se formaron y que además ya tenían una trayectoria laboral, pero que sea progresivo. No es que vamos a volver atrás, vamos a volver a dar cursos, vamos a cursos, no, porque tiene sus propios métodos, técnicas y sus teorías para el ejercicio, y nosotros debemos ser progresivos, no ir hacia atrás, no regresivos. Gracias, profesora. Acá otra pregunta: ¿por qué la asamblea del colegio no va a ser conformada por todos los agremiados, como siempre ha sido en los demás colegios profesionales? De esta manera, la conformación de la asamblea sería en segundo grado. No, bueno,
eso depende de la interpretación que le demos, ¿no? Allí nosotros cada uno hacemos una interpretación distinta. ¿Qué es lo que pienso yo? O sea, lo que pasa es que la asamblea tiene que tener la representación de todos los colegios estadales o regionales que se conformen. Y eso es para obligar a que la toma de decisiones tenga una representación a nivel nacional, porque las tareas que le corresponden son de importancia y se deben reunir por lo menos una vez al año, ¿no? Porque cuando vayan a iniciar el trabajo, si se llega a cristalizar el colegio, van a tener un trabajo importantísimo, que en este momento, gracias a la tecnología, no va a ser tan engorroso como en 2016, que nosotros no nos conectábamos por reuniones online. Entonces, sí tiene que haber esa representación de los representantes de los diferentes colegios, que esté prohibido asistir. Y por eso es que es necesario que se cree el colegio y que se haga el reglamento, porque en el reglamento es que se puede decir, mira, van a asistir todos los profesionales que quieran, obligatoriamente tienen que asistir los representantes de los diferentes colegios estatales o regionales, pero tiene que haber, no entiendo por qué no podría asistir, no está prohibido en la ley. Además hay muchas cosas en la ley que son de carácter potestativo, que dicen podrá, y cuando dice podrá es porque es de carácter potestativo. Gracias por la aclaratoria. ¿Cuál es el ministerio de adscripción para nosotros? ¿O cuál sería el ministerio de adscripción para nosotros, los trabajadores sociales? Y si funcionaría... El Ministerio de la Comuna y Protección. Okay. ¿Y si ese sería el ministerio. Ok. ¿Y si funcionaría con un número de registro para colocar los informes sociales? Bueno, vamos a hablar de la experiencia que he tenido en otros colegios. Yo, por ejemplo, que soy abogada. Para cualquier documento que yo realice, eso debe llevar mi IMPRE abogado. Y si esos documentos van a pasar por registros y notaría, yo tengo que estar registrada en el SAREN. Es decir, yo para poder ejercer como abogada tuve que colegiarme en el colegio correspondiente, que es el de mi estado, e inscribirme luego en el IMPRE, que es el numerito que yo tengo. Si yo voy a tribunales sin mi carnet del IMPRE, yo no puedo ejercer como abogada, porque eso es lo que me acredita. Y para yo presentar cualquier documentación, asistir o representar a una persona, tengo que ir con mi carnet de IMPRE abogado. Sin embargo, no hay una numeración, sino que se tiene ese control y cada uno de los colegios debe establecer cómo va a llevar el control. Por ejemplo, los contadores, ellos deben, cuando piden un balance personal visado, ellos tienen que ir al colegio a visarlo. Ellos hacen el balance y tienen que ir a visarlo, se paga por visarlo, por visar eso, y deben estar al día con su colegio para poder visarlo. Y así, bueno, hay diferentes situaciones en cada colegio. ¿Qué es lo que yo pienso? Que todo el mundo, hay quienes dicen también que no es obligatorio inscribirse en el colegio, que no está establecido obligatorio. Bueno, no está establecido taxativamente, pero dentro de lo que es nuestros deberes, allí dice que debe cumplir con esta ley y su reglamento. Y si nosotros vamos a cumplir con esa ley y nuestro reglamento, tenemos entonces que inscribirnos. La otra vía que pudiéramos utilizar para subsanar esa situación que no está taxativa es vía reglamento, que debe ser obligatorio, porque debe ser obligatorio la inscripción en el colegio. Eso es un deber. Y las escuelas de trabajo social deberían enviar la data para asegurarse que quienes se van a colegiar realmente obtuvieron el grado de trabajadores sociales en la institución. Porque ahorita sí hay tanto intrusismo, inclusive en el área médica, imagínense en el área de trabajo social, que todo el que hace una labor social, una labor comunitaria, es trabajador social. Entonces no me quiero imaginar el nivel de intrusismo que puede existir. Gracias, profesora. Acá pregunta si se puede impulsar el reglamento de la ley y dejar expresas las atribuciones de cada profesional. Y también la si se puede,
Ajá. Pregunta, si se puede impulsar el reglamento de la ley y dejar expresas las atribuciones para cada profesional. También aprovecho para introducir la pregunta de la licenciada Aurimer Mesa, quien saludo que siempre está con nosotros en todas las actividades, directora de OVE. Dice, lo pertinente es una reforma que quede claramente plasmada en los espacios de cada profesión. Están relacionados la pregunta y el comentario. Ok. Ok. En cuanto al reglamento, el reglamento de la ley de ejercicio es una atribución del colegio. Es decir, que después que se conforme el colegio de trabajadores y trabajadoras sociales, es que se puede generar el reglamento. Antes de eso, no, y por eso es que es importante que se conforme el colegio, porque tiene muchas atribuciones y de allí en adelante es que se va a poder iniciar toda la tarea realmente de colegiación, ¿no? Y de su funcionamiento. En cuanto al comentario de la licenciada Aurimer, que la saludo, fue parte muy importante de todo el proceso que hemos vivido en la comisión electoral y me acompañó en varios viajes. Quizás debemos ponernos un poquito más al día de lo que está sucediendo con el gremio y unas supuestas propuestas que he escuchado por ahí. Yo creo que, bueno, ya conocemos la ley, podemos tratar o procurar de impulsar a ver si logramos configurar el colegio, aunque es bastante difícil. Creo que más por la configuración de la estructura que por otras cosas, pero deberíamos tratar de impulsar el colegio y después que se conforme el colegio y se haga el reglamento, entonces o tratar de impulsar la reforma o mediante el reglamento dividir las competencias de cada profesión. Y como les digo, hay que también ponerse al día con eso, porque en algunas instituciones, lo digo porque en el Ministerio de Salud cambiaron todo lo que es el manual de cargo y ya no nos guiamos por el manual de la UNAPRE, ¿verdad? Sino que ya hay un manual de cargo y antes eso no sucedía. Ya hay división de las competencias de los profesionales de gestión social y de los profesionales de trabajo social. Ok, profesora. Seguimos entonces por acá. Los egresados venezolanos que están fuera del país no podrán participar en elecciones del colegio. No, porque no pueden pueden participar. participar. Porque las elecciones, en el momento que se den las elecciones, tienen que votar donde estén. Y no es como, digamos, la elección presidencial, digamos, sino que eligen los que están ejerciendo entre el lugar donde Otra pregunta, ¿cómo deberíamos organizarnos para cumplir con todas las cosas pendientes para impulsar la creación del colegio o de los colegios? ¿Cómo? No escuché. ¿Cómo deberíamos organizarnos para cumplir con todas las cosas pendientes para impulsar la creación del colegio o colegios? Bueno, lo primero es debemos retomar las actividades desde la Comisión Nacional Electoral y hacer un llamado a las comisiones de los estados y las regiones, si es que todavía los profesionales están aquí en el país, ¿verdad? Y si no, tratar de subsanar esa ausencia. Y debemos empezar nuevamente a verificar todos los que están inscritos, si siguen en la misma lugar de residencia, porque algunos, como les digo, pueden haber fallecido, otros han emigrado. Abrir el proceso, porque es obligatorio, nosotros tenemos que abrir un proceso de inscripciones 30 días antes de que inicie el proceso electoral. ¿Qué necesitamos? Recursos, que todos estén empapados realmente de cómo es el proceso electoral, de que haya voluntad de hacerlo de parte de los representantes, de las organizaciones, de las comisiones electorales,
que no se politice esta situación, sino que sea para y por el colegio y por el gremio de trabajadores sociales, para que se pueda impulsar. Y lo otro es que la gente tiene que conocer bien la normativa, todo el que esté implicado, porque si nosotros dejamos de cumplir con uno solo de los pasos que está en el cronograma electoral, volvemos para atrás. Y esa fue una de las situaciones por las que nosotros entramos en esta pausa, ¿verdad? Nosotros entramos en esta pausa porque ya se había intentado en varias ocasiones hacer las publicaciones en prensa, que además las pagábamos de nuestro bolsillo, para que se diera el proceso de elecciones, y entonces si fallan comisiones, fallamos todos. Por acá tengo un comentario muy pertinente que dice: por eso es sumamente importante la mayor participación activa de los trabajadores sociales, no podemos ser solo espectadores. Excelente, así es. Excelente, así es. Sí, preguntan por acá si para poder conformar el colegio tenemos que tener representación en la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Bueno, para conformar el colegio, no, lo contrario. Lo contrario. Para nosotros tener representación en la federación, el colegio. ¿Perdón? ¿Puedes Porque el repetir? colegio es el que se va a afiliar. O sea, pues allí preguntaron si era necesario y que no fue la federación. Sí. Pero no, es al contrario. Debemos conformar el colegio para que dice el aval profesional, perdón, para un segundo, se me escapó aquí el comentario. Debe ser obligatorio la inscripción en el colegio profesional para poder tener la respectiva supervisión y el aval profesional. Cualquier persona no es trabajador social aunque haga labores de tipo social. Esto es, bueno, en parte comentario, en parte pregunta. Bueno, debería ser obligatorio. Es como le digo, el colegio es una representación, es un mecanismo de control, es el que no solamente va a garantizar, sino que además va a vigilar el buen eje de la profesión, y no solo en beneficio de nosotros que seríamos los colegiados, sino también en beneficio de la población a la que atiende. Porque entonces, no sé, yo he visto unas cosas terribles que salen, que alguien le hizo un socioeconómico. No hacen informes sociales, hacen el socioeconómico, le llenan una planilla a cualquier persona. No sé, eso puede llegar a diferentes instancias y no se sabe qué es lo que esa persona está haciendo allí o plasmando. Lo otro es que el trabajador social tiene un rol importantísimo en diferentes ámbitos, y el ámbito jurídico es uno de ellos. Entonces, una persona que no esté calificada, o un trabajador social que proceda de forma inadecuada en esos espacios profesionales, eso le puede cargar cualquier consecuencia a la persona que está atendiendo, al usuario, al paciente, al sujeto de atención, como le llamemos desde nuestros espacios. Entonces, tiene que estar regulado el ejercicio profesional, tiene que haber una organización, una institución que sea el que vele por esas irregularidades, por esa mala praxis, por ese intrusismo que ya es mucho. Pues en los últimos tiempos, y voy a aprovechar para hacer el comentario, no sé si por desconocimiento, yo he escuchado y lo he visto además, y yo quiero mucho a mis estudiantes, pero hay que tener claro qué es lo que nosotros estamos haciendo como profesionales y qué es lo que estamos propiciando. Que dicen, no importa que no se haya graduado, lo importante es que por lo menos ejerza, porque no hay trabajadores sociales y no hay en los espacios de la administración pública la cantidad de profesionales que desearíamos, porque nosotros sabemos que las condiciones de trabajo, los salarios, las compensaciones son las menos adecuadas, son terribles. O sea, el trabajador social no puede sobrevivir, y por supuesto, como otros profesionales de la administración pública tampoco, con
con lo que devenga en las instituciones. Entonces, cuando tú llamas a los profesionales que se postulan a un cargo y tú le dices cuáles son los sueldos y los beneficios, te va a decir que no, pues, porque prefiere quedarse en su casa vendiendo tortas o dedicándose a otra actividad. Y eso no es una realidad que nos ocurre solamente a nosotros, sino que le ocurre a otros profesionales. Entonces, pero nosotros debemos ir metiendo el ojo en esa situación, porque entonces yo tengo la excusa de que como esta persona por lo menos puede atender, bueno, yo lo voy a dejar. Yo siento en ese sentido, primero que nosotros de alguna manera estamos incentivando a ese estudiante que no culmine sus estudios, porque si ya yo estoy ejerciendo, como para qué yo voy a hacer tesis de grado o voy a terminar. Entonces, y lo otro es que te dicen, no, pero es que yo no le estoy dando cargo de trabajador social, pero es que no es que le deje el cargo únicamente, es el ejercicio, igual es intrusismo. Y es importante saber que la ley de ejercicio no solamente sanciona a quienes incurran en el intrusismo, sino también a quien se preste para esa situación o lo encubra. Muchas gracias, profesora. Sí, ciertamente es así. Acá hay un comentario o una propuesta de que la Escuela de Trabajo Social debería impulsar y ayudar el proceso de actualización de nuevos profesionales y conformación del colegio. De hecho, lo hemos hecho. En nuestra escuela se han realizado varias jornadas de inscripciones donde hemos habilitado espacios para el registro de los colegas. También la licenciada refería que la juramentación de la comisión se hizo en la facultad, es decir, que más allá de la escuela también la facultad ha colaborado con esto y es importante seguir haciéndolo, y por eso precisamente estamos haciendo este espacio hoy, estamos dando este espacio hoy para dedicarnos a todo este tema tan importante para la profesión. Ya estamos sobrepasando la hora y tenemos acá todavía 3 comentarios. No queremos tampoco abusar del tiempo de nuestra audiencia ni de nuestra invitada de hoy, pero igual quisiéramos incluirlos. La profesora Sara Vera pregunta si tienen redes sociales o algún tipo de dirección de correo electrónico para poder contactarlos y así apoyarlos cuando se puedan reactivar todos estos procesos. También tenemos correo electrónico, luego se los comparto, lo dejamos allí en los comentarios de este en vivo. Y bueno, hemos estado inactivos, por eso no van a encontrar información tan reciente, pero yo creo que la tarea que se hizo, no solamente de Caracas, sino todas las personas del interior del país, hicieron una buena labor, una labor desinteresada en muchos casos, y con un esfuerzo a veces mayor al que nosotros teníamos, porque uno recibía comentarios de algunos profesionales de fuera de Caracas que te decían que tenían que ir en algunos espacios a realizar las afiliaciones en una chalana, en un burro, y eso no nos sucede a nosotros aquí. Y bueno, aproveché para hacer este comentario, pero sí luego entonces les coloco allí cuál es el Facebook, que lo pueden encontrar: Comisión Electoral Provisional para la Conformación del Colegio de Trabajadores Sociales, y les paso el correo electrónico. Si se llegan a reactivar las actividades de la Comisión Electoral, seguramente vamos a estar mucho más activos, porque ahora tenemos más herramientas tecnológicas para avanzar e informar. Pero recuerden que esto depende de la voluntad de 4 organizaciones, y hay algo preocupante, que en lo que se refiere a la RELAX, que es la Red Latino-Iberoamericana y Caribeña de Trabajadores Sociales, su presidente, que era el profesor Barrantes, falleció, y la otra persona que lo acompañaba era María Parucho, que no, ella debe estar aquí todavía, pero ya está jubilada, no sé si va a asumir esa responsabilidad, y la licenciada Madeleine Barrientos Beltrán, que está fuera del país. Sin embargo, de acuerdo al reglamento que nosotros, o sea, las modificaciones que se le hicieron al reglamento en ese momento, porque era imposible que siempre estuvieran los 20 representantes de las comisiones de la comisión electoral,
decidimos que continuábamos los que estuviéramos presentes, porque iba a ser imposible llevar el proceso a cabo si nos seguíamos atando a los 20 a las 20 personas que representaban las organizaciones. Sí, es así, profesora. Aprovecho entonces para ofrecerles la información a través de nuestras redes sociales. Vamos a tuitear todos estos contactos a través de @trabajosocialtk en Twitter, y así ustedes puedan tomarlos y poder hacer contacto con la comisión electoral. También aprovecho para saludar al profesor Edgar Pompa, que se conectó. Saludos, profesor, gracias por unirse a esta transmisión. Y bueno, voy ahora con los últimos comentarios de esta sesión, que ha estado sumamente activa y participativa, como estilamos los trabajadores sociales ser. Muchas felicitaciones también, profesora, le dan las personas que se conectaron, y agradecimientos por la claridad de la exposición y la información que nos trae hoy. Tengo por acá, bueno, más que todo ya a los últimos comentarios, la licenciada Urimer Mesa dice: un estudiante está en formación y su mayor aspiración debe ser graduado y ejercer la profesión. Así es. Por acá una propuesta que por supuesto escapa un poco de esta transmisión, que dice que es necesario cambiar la denominación de la carrera por ingeniero social. Bueno, eso ya es un tema para tratar de otra manera, en otro espacio, porque hoy estamos tratando más bien de dilucidar cómo podemos reimpulsar este proceso de creación del colegio de trabajadores sociales, que ya ha sido bastante complejo para, digamos, para esta etapa histórica. Saludos y agradecimientos de las diferentes personas que están conectadas, y yo también quiero agradecer no solamente por haber aceptado la invitación, sino por ese trabajo tan constante que he venido desarrollando frente a esta comisión, también a los colegas como la licenciada Urimer Mesa, el licenciado Fidel Jaramillo, también la licenciada Argelia Castillo, la licenciada Naile Ríos, también la señora Nelly, quien han estado tan constantes y tan preocupados por la conformación del Colegio de Trabajadores Sociales y de la Escuela de Trabajo Social, y desde, digamos, también personalmente les doy las gracias por ese esfuerzo que hacen. He sido testigo de todo lo que ellos han hecho, de las reuniones, y bueno, la inversión hasta de sus propios recursos para lograr esta meta. Entonces, gracias. Ellos, en medio de todas estas circunstancias difíciles, se han mantenido, y solo por el contexto de crisis que hemos estado experimentando los últimos años es que se ha dificultado aún más la creación del colegio. Entonces, ya con esto voy cerrando, y le doy la palabra a la profesora Carmen para que se despida de todas las personas que se conectaron, y también nos dé un mensaje esperanzador sobre la posibilidad de crear nuestro Colegio de Trabajadores Sociales que tanto desean. Bueno, yo agradezco a todos quienes estuvieron interesados en el tema. Yo creo que es un tema que es importante, que debemos manejar. Aprovecho para ponerme a la orden para el que quiera conocer sobre la Ley de Ejercicio del Trabajo Social, el proceso de conformación del colegio, si requieren más información, si requieren de que hagamos talleres, pues estoy a la orden. También quiero agradecer a las comisiones electorales de los estados por el trabajo que hicieron durante ese tiempo. Y bueno, el mensaje para todos es que si tenemos la real intención de hacer un análisis de cuáles son las ventajas y las desventajas de conformar el colegio en este momento, y qué sería lo más conveniente para nosotros como gremio, que lo impulsemos, y que se requiere de todo el apoyo, pero principalmente del conocimiento, que estén involucrados en cada uno de los procesos que se llevan a cabo. Y bueno, profe, de verdad muchísimas gracias por la invitación.
Para mí ha sido un verdadero placer poder aportar y hablar de este tema desde una experiencia muy cercana. Muchas gracias a todos por participar en Jueves de Academia. Los esperamos el próximo jueves, donde también vamos a tener un tema muy importante. Gracias, profesora Carmen. Gracias, colegas, profesores, estudiantes que están conectados en este momento. Los invito a seguir nuestras otras redes sociales, Trabajo Social TK para Instagram, Trabajo Social TK para Facebook y @Trabajo Social TK para Twitter. También los invito a suscribirse a nuestro canal YouTube Trabajo Social UCB. Muchas gracias, buenas tardes, hasta el próximo jueves de academia.